Hola, bienvenidos a un nuevo segmento para entender aquí en Epicentro. Hoy mi invitada es la ex primera ministra, ex ministra de la Mujer y abogada y además defensora de los derechos de la mujer, Ana Jara, y vamos a hablar de las mujeres. Ana, bienvenida a Epicentro y gracias por aceptar esta entrevista. No, encantada y felicitaciones por este proyecto. Esperamos que tenga todos los éxitos que desde ya los está teniendo. Muchas gracias. Pues vamos a hablar de un tema que ha sido noticia toda la semana, que ha generado mucha polémica y es el asunto del acoso, el acoso a las mujeres a partir de la denuncia de la congresista Patricia Chirinos, quien reveló que el presidente del Consejo de Ministros, además su compañero de Congreso, Guido Bellido, le dijo una cosa desobligante, le dijo, solo falta que te violen, en una conversación que tenían sobre una distribución de las oficinas. Entonces, ahí empieza una discusión sobre qué es, cómo podemos interpretar una expresión como esa. Eso es maltrato, es acoso, es abuso, es un abuso, un acoso político, porque también hay una ley que tipifica, que establece cuáles son las condiciones del acoso político. ¿Ante qué nos enfrentamos, Ana Jara? Bueno, evidentemente el caso, este bochornoso caso, condenable caso del primer Guido Bellido y a la vez también congresista de la República, con la congresista Patricia Chirinos, es un caso típico de acoso político. ¿Por qué acoso político? Porque sencillamente el acoso político es una de las modalidades de violencia de género. O sea, no se desliga de esta figura. Es una de las modalidades que establece que son los actos o conductas que se cometen contra mujeres activas en su vida pública. Son mujeres que osan para ellos entrar a ese espacio, los machistas, el patriarcado, creen que la mujer no tiene derecho a ingresar a ese espacio que creen les pertenece de forma excluyente, que es la política. Entonces, no permiten que la mujer ejerza plenamente sus derechos políticos y les pone barreras para que ellas puedan desarrollarlos de forma libre. Y digo esto porque estoy segura que el señor Guido Bellido no hubiese tenido una frase de ese calibre, con alto contenido misógino y con alto contenido de violencia contra otro varón. Lo hace contra una mujer conscientemente de ello. Y el acoso político, si bien que finalmente se le ha dado un marco jurídico vigente hace apenas unos meses, es una norma que sí tiene una sanción y que yo espero, no solo como mujer, como política, que los entes correspondientes, en este caso lo más rápido, el Fuero de Ética del Congreso y el Jurado Nacional de Elecciones, sean los que apliquen la sanción contra esta conducta que han tratado, Clara Elvira, de edulcorar. La han querido maquillar como una broma y ya vemos que no es así. Ajá. Ahora, la ley de acoso político que, como usted dice, se terminó de publicar, se firmó, llevaba muchos meses en discusión, yo creo que varias legislaturas, de hecho, en discusión, hubo problemas para llegar a un acuerdo sobre qué era, pero al final la firman la presidenta del Consejo de Ministros, del Congreso, Mirta Vázquez, y el presidente Sagasti firman esta ley, pero esta ley no tiene connotaciones penales. ¿Hay una sanción penal por el acoso político o no? No, lamentablemente, a pesar de que durante el debate de la norma se sugirió que se pusiera como una disposición transitoria o final la modificación del Código Penal para que fuera incorporada como una de las figuras, como un delito, es decir, como una figura autónoma de violencia contra la mujer, porque es evidentemente un hostigamiento, una conducta que impide el ejercicio de un derecho universal que tenemos las mujeres, que es la participación en igualdad de condiciones que los hombres en política. No es punitiva, es decir, no podemos exigir una sanción en un área penal que les obliga a hacer labores comunitarias en determinados lugares de espacios públicos o
pena privativa de la libertad. Lamentablemente no tiene una sanción punitiva, pero sí tiene sanción. Aunque muchas voces ahora digan que no, que el Ministerio de la Mujer, el ente rector en la defensa de los derechos de la niña y la mujer, tiene que establecer los mecanismos de cómo se va a implementar la ley en coordinación con el Ministerio de Educación, de Cultura, de los gobiernos subnacionales, de los órganos del sistema electoral. Ya hay sanción, Clara Elvira, y yo espero que el Jurado Nacional de Elecciones la aplique. Es una sanción pecuniaria, una multa que tendría que ser aplicada al premier. Y a la sazón desde acá yo le digo, señor, vaya engrosando su billetera, porque la sanción prevista en esta norma de acoso político va desde una UIT hasta 50 UITs, dependiendo la gravedad del caso. Y creo que la gravedad es alta, viniendo de la autoridad, el número 2 dentro del Poder Ejecutivo, la persona de mayor poder en el gobierno central, después del presidente de la República, contra una congresista de la República, más allá que los eventos se hayan suscitado cuando él todavía no había accedido al cargo de premier. Ya claro, era del partido de gobierno y era además congresista de la República. Ahora, él ha dado una entrevista, había puesto un tuit, plantea sin mucha vehemencia que, bueno, que no fue así, que no ocurrió eso, y además dice algo sobre lo que quería que conversáramos, y es cuánto daño se le hace a la persona a la que se denuncia. Él plantea como una inversión de la condición de víctima, que el denunciado pasa a ser una víctima porque el denunciado también tiene familia y es afectado. ¿Tiene sentido que hoy estemos discutiendo todavía si se afecta más al victimario o a la víctima? Por favor, estamos deshaciendo lo andado. Hemos avanzado tanto en materia de igualdad de género en el Perú. En el gobierno de Ollantumala, gobierno que yo integré y que fui durante casi 3 años ministra de la Mujer y luego primera ministra, nosotros establecimos por primera vez la política de igualdad de género como política de Estado. Y estamos deshaciendo aquello que hemos avanzado con personajes como este dentro de la administración pública. ¿Cómo a estas alturas históricas del Perú vamos a venir a discutir si la mujer tiene que ponerse a pensar cuando es víctima, cuando es violentada por otro personaje en una de sus tantas modalidades de violencia de género, y el acoso político es una de estas, si debe o no denunciar? La mujer solo, únicamente debe pensar en ella, en ella. No se tiene que poner en los zapatos del agresor. Jamás he visto unas declaraciones tan machistas como las que el premier ha dado el día de ayer para un periodista capitalino, que son una vergüenza y que él ha pretendido, como tú bien lo has dicho, querer explicar lo inexplicable. Creo que a estas alturas, digamos, de una sociedad que busca la equidad y la igualdad de género, es realmente inverosímil asistir a este tipo de declaraciones, y más inverosímil aún ver cómo hay mujeres en las redes sociales que lo defienden. Sí. Las mujeres, lamentablemente, muchas de nosotros somos más machistas que los propios hombres. El patriarcado lo tenemos de forma intrínseca en nosotros. Y ellas no se dan cuenta. Por eso es que es necesario hablar de este tema. No dejarnos llevar por esta corriente que también existen estos argumentos condenables, es decir, que lo que queremos es desestabilizar al gobierno y querer llegar al presidente de la República finalmente. No, estamos hablando de derechos universales, el derecho de las mujeres a participar en política en forma igualitaria y además tener derecho a una vida en paz, a vivir en un ambiente de paz, y lamentablemente el gobierno no nos está ayudando en eso. Usted ha mencionado el tema de las redes sociales y quiero que conversemos un momento sobre estas cosas que uno puede leer cuando ocurren este tipo de episodios, y una de ellas es la crítica a la mujer que es blanco de este tipo de situaciones, que es víctima de una situación calificada como acoso, porque dicen, bueno, pero vieron el personaje que es, pero saben cómo es ella. Ahora, ¿quién diría que esta mujer está siendo capaz de denunciar a este hombre? Hay también en eso una carga de violencia de la sociedad contra una mujer que se atreve a contar algo que le ha ocurrido y termina siendo criticada incluso por otras cosas.
Pero claro, el caso de Patricia Chirinos ha desnudado el alto grado de permisividad que existe de parte de las personas, hombres y mujeres, con relación a una mujer que toma la valentía de formular una denuncia de hostigamiento, de acoso, de violencia contra ella. Vemos cómo de forma implacable, a través de las aplicaciones, una de ellas el WhatsApp, otra el Facebook, el Twitter, las redes sociales en general, tratan de desprestigiar a la víctima. Y esto debería ser recogido por el Ministerio de la Mujer ahora que va a establecer los mecanismos de cómo se va a implementar la ley de acoso político. Porque, por ejemplo, en México hay un gran avance en esto, ¿no? Cuando se trata de desprestigiar a la víctima de agresión, de violencia de género, a través de estos aplicativos y de las redes sociales, también se les puede denunciar. Estamos lamentablemente, digamos, viviendo en épocas de barbarie. La mujer es etiquetada, ya no se le busca por su nombre, se le busca por el sobrenombre, por lo que comúnmente nosotros los peruanos llamamos por su chapa. Sí. Es encontrada así a través del internet, de los canales digitales de comunicación, y se le cuestiona. Entonces, la mujer que hace sobre todo política ya no tiene cómo hacer saber cómo va el desempeño de su cargo político, si es que ya lo tiene, porque el hombre lo que busca es ponerle esta barrera para que ella no pueda llegar a estos cargos del ejercicio de la toma de decisiones, no puede proyectar hacia la comunidad lo que está haciendo, porque se dedica gran parte de su tiempo a defenderse. Y es lo que ha pasado con la señora Chirinos. Tratan de hurgar en su vida personal, tratan de desprestigiarla, y lamentablemente quienes lo hacen son autoridades, es decir, ahí hay una doble condena, ¿no? No solamente como ciudadanos, sino como quienes también tienen la obligatoriedad de hacer respetar las leyes. Todo esto, esta barbarie que estamos viendo en el caso Chirinos, ha desnudado esta problemática estructural que tenemos de la violencia de género, que sigue estando enraizada en la sociedad peruana. ¿Y qué decirles a quienes dicen, bueno, era una broma? Es que las mujeres, como se han vuelto tan radicales, ya no resisten ni una broma, ni un piropo, ya no se les puede decir nada a las mujeres. ¿Cómo hacerles entender que no es una broma esto? Nunca puede ser una broma un comentario, una conducta que busque hostilizar, que busque discriminar a la mujer en su condición de tal. Una palabra que busque a la mujer sentirse descolocada de su condición de mujer, del ejercicio de un cargo público, una persona que tiene el derecho a ser respetada. Se dice, ya no se le puede a la mujer lanzarse un piropo, no, porque ¿cuál es la finalidad tanto de la violencia de género como del acoso, que es una de sus modalidades? Lo que busca es que la mujer no ejerza plenamente sus derechos. Si el comentario tiene un alto contenido sexista, discriminatorio contra la mujer, eso jamás puede ser una broma, jamás lo puede ser, y no admite defensa alguna. Los varones tienen que integrarse a esta lucha de la igualdad de género, de la igualdad entre el hombre y la mujer, de romper con estos estereotipos en la crianza de nuestros hijos. Tienen que saber que esa manera de expresarse, que esa conducta, si busca discriminar a la mujer en su condición de tal, ya no puede ser broma, y hay que empezar a hacerlo. Es decir, hay que enfocarse en el hogar, hablar con nuestras hijas, con nuestros hijos, hablarlo en los colegios. Y por favor, francamente, a mí me causa hilaridad que la ministra de la Mujer nos venga a decir que va a dar un curso de inducción en el Ejecutivo para que los ministros sepan cuáles son los derechos que tenemos las mujeres. Por favor, empiecen por no designar altos funcionarios en la administración pública que tengan denuncias de violencia familiar, de denuncias contra la mujer, de denuncias de acoso político. Clara Elvira, nosotros en el Ministerio de la Mujer, en el programa de violencia, de la no violencia contra la mujer, Aurora, como también le denominan, no contratamos abogados, no contratamos a ningún personal que tenga una sola denuncia de violencia. Así quede simplemente como una ocurrencia policial. No lo hacemos, simple y sencillamente porque no estamos contratando a ese servidor público pensando en él, en el principio de la presunción de inocencia. Estamos pensando en la víctima,
Estamos pensando en el objetivo que es velar por los derechos de la mujer. Si nosotros en ese espacio, en el Ministerio de la Mujer, aplicamos este criterio, porque el principio de presunción de inocencia no es absoluto, como nos lo ha recordado la Defensoría del Pueblo. Tenemos que velar en la administración pública que quien contratemos sea idóneo. Si el Ministerio de la Mujer, que es el ente rector en la defensa de los derechos de la niña y la mujer, lo hace, ¿por qué se permite hacerlo el Ejecutivo en sí, este poder del Estado? Por favor, hay que poner las barbas en remojo. Sí. Bueno, vehemencia, ¿qué falta nos hace la claridad de Ana Jara en la política? ¿Va a volver a la política activa, Ana? Nos hace falta esta contundencia. Te agradezco tus palabras. En realidad nunca me fui. Ah, bueno. Sino que desde mi espacio trato de combatir todos estos temas de discriminación y de violencia contra nosotras las mujeres. Ahora, ya ejercer un cargo de toma de decisiones, solamente el futuro lo determinará, y por supuesto la voluntad de Dios. Y acá bien claro, quiero decirle a todas estas personas que cuando yo digo nos estamos remontando a la época medieval con funcionarios como Guido Bellido, ellos me dicen, sí, pero la religión, que usted es cristiana, no. La fe no tiene por qué involucrarse con las políticas públicas, y eso yo lo tuve muy claro, iba por cuerdas separadas, mis convicciones cristianas de la defensa y el ejercicio de las políticas públicas. Y es lo que tenemos que hacer. Esperemos que hayan correcciones de parte del jefe del Estado. Dese cuenta, presidente, usted mismo se está poniendo zancadillas a su gobierno. Nosotras somos el 50% más uno en el Perú, y como bien en algún momento lo dijo la ministra de la Mujer, creo que ha sido lo único acertado que ha dicho en los últimos tiempos, somos más del 50% de población en el Perú, pero no ejercemos el poder. Respétenos, presidente, y empiece por casa. Muy bien, muchas gracias, Ana, por acompañarnos muchos para éxitos entender y estar en Epicentro. Gracias. Nos vemos luego. Hasta pronto.